mirar cómo Jesús llamó a Felipe y llamó a Natanael. Sabemos que ellos fueron uno de los primeros discípulos que siguió a Jesús a través de su mensaje, a través de cuando ellos se dieron cuenta que eran elegidos, que tenían un llamado de parte de Dios. Yo quiero que me acompañes a leer en esta tarde estos versículos y le vamos a tratar de sacar lo más hermoso, la esencia. Vamos a escudriñar juntos, porque cuando escudriñamos nosotros estamos extrayendo la esencia, la palabra que Dios nos está enseñando, lo que el Señor nos está enseñando a través de ese mensaje, a través de ese versículo. Por eso es tan importante aprender a escudriñar las Escrituras. Quiero que usted me acompañe a leer este precioso libro. Mi Biblia es Reina Valera 1960. Usted puede leer cualquier Biblia que usted tenga en sus manos. Lo importante es que entendamos, que escudriñemos y nos demos cuenta que de quién venimos a hablar. Y la Escritura nos manda a hablar de Dios, hablar, llevar ese mensaje, pasar la voz de las buenas nuevas o llevar el evangelio. Amén. Vamos a leer las Escrituras en el libro de Juan 1, 43 al 51. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Vamos a leer, dice, el versículo 43 de Juan 1 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael y se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Preste atención, porque usted va a ir meditando en estos pasajes. En el versículo 51 dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué precioso mensaje! Si nosotros leemos y escudriñamos, le sacamos la esencia, eso maravilloso que nos sustenta nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y cuando entendemos, nosotros nos dan nos incita, nos motiva a poder escudriñar más. Así que vamos a estar meditando en Juan 1:43 y dice, el título es Jesús llama a Felipe y a Natanael. En el versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Mire qué importante tiene este primer versículo. Dice que Jesús fue a Galilea caminando y se encontró a Felipe y le dijo: Felipe, ven, sígueme. Desde allí nosotros podemos escudriñar y podemos darnos cuenta que Jesús ya estaba haciéndole el llamado a Felipe. Algo bueno tuvo que ver en Felipe para que le dijera: Felipe, ven y sígueme. Amén. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Imagínense cómo este hombre fue de inmediato llevando las buenas nuevas, llevando el evangelio a Natanael. Me imagino que este hombre fue corriendo y le dijo: Natanael, hemos visto a aquel de quien
Moisés escribió el libro de la ley. ¿De quién creen que les estaba hablando? Le estaba hablando que habían encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él estaba de inmediato llevándole las buenas nuevas a Natanael. Mientras que Natanael, él estaba dudoso. Y ya les voy a decir por qué, porque más adelante vamos a ir escudriñando, ¿ok? Le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas y Jesús como los profetas. Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y qué creen que le respondió Natanael? Le respondió y le dijo, Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Natanael a Felipe. ¿Qué creen que Natanael, qué fue lo que se le pasó por la mente? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el error de Natanael? Natanael lo primero que hizo fue juzgar. Él estaba juzgando sin conocer aquello, sin conocer el pueblo de Nazaret. Simplemente porque dice que el pueblo de Nazaret era un pueblo pequeño con personas de clase media. Era un pueblo muy pequeño, yo no sé qué tantas cosas más tenía, pero por esa razón Natanael le visitó la duda, dudó y juzgó y dijo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Este hombre fue incrédulo. Hasta cierto punto fue como Tomás. Él no tenía fe, él fue incrédulo en ese momento. Perdón, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Imagínense. Le dijo Felipe, ven y ve. Natanael le dijo, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Él estaba juzgando por la apariencia. Él estaba juzgando porque el pueblo de Nazaret era un pueblo pequeño, con personas de clase media. Pero él no sabía que de ese pueblo pequeño podría salir algo grandioso, algo divino. Entonces él simplemente estaba juzgando. ¿Y qué le dijo Felipe? Ven y ve. Y lo sigue invitando. Es como si yo le dije, como si yo saliera a la calle a evangelizar y me toca que evangelizar almas y le doy palabra a esta persona y la persona hasta cierto punto yo puedo ver en ella que no cree. Como que está incrédula, no me está creyendo a lo que yo le estoy compartiendo a ella. Entonces yo podría decirle, ven y ve conmigo, congrégate, escudriñemos juntos. Eso fue lo que Felipe estaba diciendo a Natanael, ven y ve, como quien dice, no juzgues, tienes que venir a ver, tienes que venir a desengañarte, que hemos visto a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y le dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Imagínense, Jesús nos conoce tanto perfectamente, tanto el exterior como lo interior, que es lo más importante. Jesús ya conocía a Natanael en los versículos anteriores. Si nos vamos a los versículos anteriores, podemos leer que Natanael estuvo bajo una higuera meditando si realmente él era un verdadero israelita. Pero Natanael ni siquiera se le cruzaba por la mente que Jesús ya lo conocía. Jesús le conocía hasta los pensamientos y le dijo, cuando lo vio, Jesús miró a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le respondió Natanael y le dijo, ¿de dónde me conoces? Natanael fue sorprendido porque se le presentó a ese hombre que no era cualquier hombre. Era un gran hombre, era un poderoso, era el único, era el principio y el fin. Era el Dios todopoderoso, era Jesús. Sabemos que Dios Padre e Hijo es uno solo, así que podemos decir Jesús o podemos decir que era Dios quien se le presentaba. Pero en este caso dice que era Jesús. Y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Imagínense, Natanael quizás ni siquiera se recordaba que estuvo bajo una higuera, Natanael estuvo bajo una higuera meditando y quizás él creyó que nadie lo veía, más Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, lo estaba mirando y le dijo, te vi debajo de la higuera. Y le respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿eres el Hijo de Dios?
tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, como quien dice, te dije, me presenté contigo, que te había conocido antes desde que estaba bajo la higuera. Porque te dije, te vi, debajo de la higuera. ¿Crees? Todavía le dijo, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Le preguntó Jesús a Natanael, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Jesús nos está diciendo que nosotros, si creemos en Él, vamos a ver cosas grandes y mayores. Vamos a ver cosas maravillosas. Tan solo el hecho de creer que Él es un Dios poderoso y que puede hacer cosas grandes y maravillosas. Y que nosotras también somos capaces de poder experimentar cosas maravillosas espirituales. A través de la escritura, a través de meditar, a través de ese sometimiento al fuego espiritual, a través de esa comunión que nosotros podemos tener con el Padre. Cosas grandes nosotros podemos ver. Allá hay un versículo que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Que nosotros también somos capaces de poder ver cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Pero todo eso todo eso lo podemos lograr a través de esa comunión, a través de leer, escudriñar y meditar en su palabra. Amén. En el 51 le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Imagínense qué precioso nos podemos dar cuenta que tan solo por creer que hay un Dios todopoderoso nos puede revelar cosas grandes y maravillosas a través de ese sometimiento espiritual. A través de esa comunión directa que tengamos con el Padre. Nosotros sabemos que Dios nos conoce perfectamente. No hay nada oculto en esta tierra que Dios no pueda ver. Lo único que Dios no puede ver es otro como Él. Solo hay uno, un Dios todopoderoso. No son dioses. Hay un solo Dios y es lo único que Dios no puede ver y no puede ver ni lo verá jamás, porque solo existe un Dios grande, eterno y poderoso. Dios quiere que nosotros también le conozcamos a Él. Él nos conoce tanto. Ahora mi pregunta es, ¿qué tanto le conocemos a Dios? ¿Qué tanto le conoce usted a Dios? ¿Qué tanto le conozco yo al Señor? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que realmente le conocemos a Dios? Porque Él nos conoce hasta los pensamientos. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto le conoces a Dios? ¿Cuánto yo le conozco a Dios? Porque muchas veces decimos que hablamos. Mira, aquí hay algo bien importante y yo quiero que usted entienda este punto. El mundo habla de Dios y no le conoce. Dios sí los conoce a ellos. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hablamos de Dios y decimos tantas cosas hermosas, pero muchas veces somos cristianos con años dentro de la iglesia y no conocemos de Dios. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo puedo estarme congregando por años a la iglesia, pues todos saben que soy cristiana, ¿no? Pero realmente solo Dios sabe si realmente lo conozco. ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta que realmente conocemos a Dios? Porque Él sí nos conoce. Pero nosotros vamos a demostrar, o la gente va a ver en nosotros que realmente le conocemos a través de los frutos. Porque si nosotros somos árboles plantados, vamos a dar buenos frutos. Y por esos frutos nos conoceréis. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis. De esa manera nosotros vamos a saber si realmente le conocemos. Yo puedo decir, muchas veces podemos ver personas, la iglesia llena, las sillas todas están llenas, pero yo no sé si realmente todos estamos unánimes en un mismo sentir o un mismo pensamiento, o simplemente estoy haciendo un bulto
en la silla o ocupando una silla. Porque muchas veces podemos estar dentro de la iglesia, pero no estamos. No sé si usted me entiende este punto. Muchas veces yo puedo estar sentada diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, gozándome, apariencia, pero mi mente no está allí. Pero mi mente quizás está en el trabajo, en el esposo, en los niños, qué sé yo. Muchas veces nosotros podemos tener la mente en otro lado y haciendo un bulto dentro de la iglesia en una silla. Y eso hay que tener mucho cuidado. La iglesia, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar todos unánimes. Unánime significa todos unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Nosotros pidámosle al Señor sabiduría y entendimiento para saber si realmente le conocemos a Dios. Esta pregunta te la dejo a ti. ¿Realmente conoces a Dios? Y cuando yo te digo que por los frutos, estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo. Yo no estoy hablando de obras, estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo, que es amor, que es fe, que es paz, benignidad, templanza, paciencia. Y quizás se me han olvidado algunos, ahí me corrigen en los comentarios si se me olvida. Pero estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo, no de las obras. Y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta qué tanto nosotros le conocemos a Dios, porque Él nos conoce perfectamente. Así que no te escondas en ningún lugar, porque de Dios no nos podemos esconder. Yo me puedo esconder de mi familia, de los hermanos de la iglesia, de nuestro pastor, del hombre yo puedo esconderme, pero de Dios jamás, jamás nos vamos a esconder de aquel que hizo los cielos y la tierra. Así es que mucho cuidado, nunca digas voy a hacer tal cosa porque nadie se va a dar cuenta. Hay ojos celestiales que te están mirando, hay ojos de aquel que hizo los cielos y la tierra y te está mirando, de Él no nos podemos esconder. Pero qué bueno cuando la palabra nos enseña que no los podemos esconder de Dios. Eso significa que Dios va con nosotros a todos lados, que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está con nosotros y aparte de eso no estamos solos. Jesús te ama, Jesús te bendice, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja y meditemos, escudriñemos la palabra porque de ahí podemos aprender muchas cosas. Este ha sido el mensaje de ahora, Dios te bendiga.